Y ya es hora de que hablemos de teatro y para eso estamos con nuestra fantástica panelista de artes escénicas, actriz, directora, académica, amiga de la casa, gran pensadora. ¿Cómo estás, querida Mirai Lobos? Muy bien, muy contenta de estar aquí como siempre contigo, es un verdadero placer. Un placer que también a uno le pone un poco nerviosa porque intentamos que al mismo tiempo las cosas fluyan, pero que al mismo tiempo quede algo de lo que fluye en la conversación. Sí, y además yo hay que decir que es difícil para ti porque estoy pensando que ninguno de mis otros panelistas es además parte del mundo que comenta. Porque sí, el resto está afuera, ¿no? Son comentaristas, son lectores, son periodistas, en el caso de la Sol Márquez, ¿cierto? Crítica de cine en el caso de la Alejandra. Pero además tú eres actriz y directora de teatro, entonces te hago hablar de tus pares. Sí. Pero es interesante el punto de hablar desde dentro, como de hablar de algo dentro de en lo que uno está implicado, digo, a propósito del tema que nos convoca hoy. Exactamente, bueno. Presentarlo y... A propósito de que está en cartelera en el Centro Cultural Gabriela Mistral, hoy día vamos a hablar de la compañía Bonobo, que es sin duda, y aquí vamos a escuchar por qué, un referente del teatro contemporáneo en Chile. Se fundó en el 2012 por Andreina Olivarí y Pablo Mansi. Normalmente Pablo escribe, Andreina dirige, esa es más o menos claro, la lógica con la que trabaja. Y en el 2012 presentaron Amansadura, pero para muchísima gente ellos aparecieron en el 2015 con Donde viven los bárbaros, que fue una obra muy destacada, que ganó Mejor Dramaturgia del Círculo de Críticos de Arte de Chile y Mejor Obra del Festival de Teatro Joven de las Condes. Después apareció Tú amarás. Y esas obras se presentaron en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en México. Yo creo que Bonobo es una de las compañías chilenas más reconocidas fuera de Chile, probablemente junto con el trabajo de la Manuela Infante, de quien vamos a estar hablando la próxima semana, a propósito de que vamos a ir a ver Vampir este fin de semana. Y el año pasado, el año 22, cerraron la trilogía sobre la violencia democrática con Temis, o eso dijeron, porque esta obra nueva yo creo que tiene harto de esta trilogía Donde viven los bárbaros, Tú amarás y Temis. Entonces, lancémonos entonces. Primero yo te preguntaría, Mili, ¿por qué uno puede decir así tan tranquilamente que Bonobo es una de las compañías más influyentes del teatro contemporáneo? A ver, me va a costar un poquito hablar, no porque no tenga nada que decir, sino más bien al revés. Le estaba comentando, de hecho, a nuestra gran Antonella, que yo fui a ver la obra, no la había visto en enero, la vi ahora, y la verdad es que quedé muy estimulada con la obra, en todo sentido, y me puse a escribir, la verdad, escribí bastante, cosa que no voy a someter a las personas a escuchar. Escribiste 7 páginas. Escribí 7 páginas. Entonces me veo un poquito problematizada de cómo hacer para rescatar lo esencial tanto de esta obra como a propósito de la pregunta que tú me haces de por qué diría uno que es un referente tan importante. Antes de transformarla en referente, porque es como ponerla ya en una enciclopedia, yo diría que dentro del teatro que yo he visto, tanto en Chile como en otros lugares, es una de las pocas compañías que hace un teatro político adecuado a los tiempos. Con esto me refiero a que hay todavía un rezago de teatro político que creo yo responde o interpela a una supuesta estructura social, a un ordenamiento a un agenciamiento, digamos, un ordenamiento del poder que tuviera una cierta estructura frente a la cual un cierto teatro político pretendería desarmar esa estructura, violentando al espectador, o bien transgrediendo ciertas supuestas normas, digamos, que todavía nos rigen, o bien el teatro postdramático también lo hace de otra manera, o bien recordándonos nuestra condición de fragilidad humana, toda una cuestión más heredera, diría yo, como de las vanguardias de inicios, mediados del siglo pasado. Y yo siento que hay lo que se entiende en general por teatro político,
tiendo a pensar que se pone en ese lugar, que es todavía un lugar un poquito panfletario, sí, cuya acción se ejerce por como por poner al desnudo o disolver la inocencia del espectador o espectadora. Claro, y una cosa más demagógica. Es más demagógica, es más didáctica, Claro. Es más de mensaje, es más prescriptiva, etcétera. Y digo que lo que hace Bonobo, a diferencia de muchas compañías, y es una gran fuerza que tienen, es que es político, pero adecuado a los tiempos. Es decir, todo eso que otro teatro político denuncia, el problema es que eso se ha transformado en el sistema. O sea, el sistema ya es violencia, ya es disruptivo, ya es una puesta en abismo de nuestra propia precariedad en tanto que entes. Ya la norma está transgredida, sin ir más lejos. O sea, si tomamos las 5 grandes potencias y las personas que las dirigen, digamos, y cómo todo eso se ha vuelto una especie de reality show, en el mundo político real, digamos, el que nos rige, nos podemos dar cuenta que esa desarticulación, digamos, de una forma Estado, es el poder mismo. Entonces, siento que lo que hace Bonobo es que, más que dirigirse a un espectador con algún tipo de mensaje, genera un espectador. Genera un tipo de espectador o de espectadora que no le preexiste, porque genera un tipo de relación con el espectador y la espectadora que es novedoso en el mejor sentido de la palabra, no innovador, sino que es novedoso de verdad, genera un tipo de receptividad distinto, y en ese sentido es político, porque reagencia o rearma, digamos, el tipo de relación que uno establece con un espectáculo. Ahora, a mí me pasa que como espectadora de Bonobo no he visto todas las obras, pero las he visto casi todas. Creo que me falta Temis. A mí me pasan 2 cosas. Una, que yo creo que el ejercicio político tiene que ver con con cuestionar la militancia desde un lugar. ¿Cachai? O sea, es decir, también, nosotros, desde dónde hablamos, no hablamos desde un lugar, porque un problema que tiene la militancia es instalarse desde una verdad. Y decir, esto es, y desde que hablamos, y esto es lo que te quiero enseñar, y tú deberías pensar como yo, porque así son las cosas, ¿no? Y ellos están todo el rato dinamitando esa idea. Y otra cosa que hacen con los espectadores, y a mí me pasa todas las veces, por eso yo creo que no fui a ver Temis, porque no está en condiciones, es que es súper incómodo. Es súper incómodo ver las obras de Bonobo porque está pensado para incomodar a los bien pensantes. A quienes decimos que creemos que somos buenas personas, que somos progres, que creemos en esta cosa así como de que una sociedad, tejido social y la empatía y todo, pero es como ya, ok, dale, pero ¿qué pasa cuando se vuelve difícil? Sí, claro. De hecho, yo haciendo memoria yo las vi todas. Coincidí estando acá. Efectivamente está Mansadura, después viene la trilogía y después Estampida Humana, que es esta última. Cuando vi a Mansadura, debe haber sido en el 2012 o por ahí, yo todavía no estaba viviendo acá, y vi esa obra y dije, aquí lo mismo me puede pasar con la Manuela Infante, en fin, que uno dice que hay un lenguaje. Yo me acuerdo, le estaban dando en la Universidad de Chile, en una sala abajo, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. El equipo, por lo demás, son todos de la Universidad de Chile, nuestra propia casa de estudio. Exactamente. Entonces, y en Amansadura, ya el tema, cosa que a mí durante la obra tuve como 3 explosiones de risa por el absurdo, porque me acuerdo de una broma esencial que era, y aquí voy un poco a la cuestión, ¿no? a la repetición que hay en ellos, en su reflexión, y en ellas, de que siempre se trata de un grupo enfrentado a una situación de un afuera, de un otra, que viene a perturbar la homogeneidad de ese grupo, ¿no? Bueno, y en Amansadura había una primera broma. Mira, es curioso, creo que era una junta de vecinos, discúlpenme chicos y chicas de la compañía si me equivoco, pero creo que también era una junta de vecinos. En Estampida Humana hay una junta de vecinos. En Estampida Humana también es una junta de vecinos. Y esta junta de vecinos en Amansadura, en algún problema, estaba hablando del problema de los otros,
y de nosotros, ¿no? Y de pronto se genera todo un juego de palabras con, como decimos en Chile, mal dicho a veces, los otros como nosotros, ¿no? Entonces, se genera un malentendido si están hablando de los otros o los otros. O de los otros. O de los otros, de los otros. Y yo creo que esa cuestión recorre toda su obra. Sí. Que en el fondo el los problema otros de la son otredad. los otros. Claro. El tema de la otredad, y que yo creo que en la trilogía efectivamente está problematizado en un lugar distinto que el de ahora. Yo creo que ahora se pegaron una vuelta, o sea, a mí al menos me pasó, por eso esta obra lo encuentro particularmente estimulante. Está incluso intimidada a hablar con gente que es amiga de uno, digamos, que es muy cercana, pero... que es parte de la obra, parte del elenco. Que es parte del elenco, claro, porque es de una gran riqueza. Yo no sé hasta qué punto todo, y de hecho habla muy bien de ellos, que todo no esté previsto, el efecto de la obra que no esté previsto del todo, porque se dan una vuelta en que, aparte de esa problematización y de esa incomodidad que dices, que en el fondo nosotros como grupo, producto de una democracia neoliberal bien pensante, que al generar discursos de inclusión, en realidad lo que replica es la exclusión a la que apunta, digamos que hay una cuestión como muy recursiva, estamos como encerrados ahí. Yo siento que en Estampida Humana se pegan un vuelco y salen para otro lado, que es un lugar deseante. Uh-huh. Entonces, está la constatación, digamos, de esa dialéctica interna muy de dilema, ¿no? Uh-huh. De hecho, es interesante, porque yo diría que más que problema, ellos se meten en el dilema. Claro. El dilema es que en el fondo, claro, no puedes salir de ahí, sea cual sea tu acción, de todas maneras va a contrariar o tus posiciones éticas. Vaya a salir trasquilado, no importa qué. Y porque eres tú mismo el medio de reproducción del sistema que intentas apuntalar. Entonces, pero bueno, fue un puentecillo que ocupé nomás. Pero digo, en Estampida Humana, yo siento que entran en ese mismo dilema, tratando, tematizan el dilema, es decir, que el problema del afuera es como si hubieran agarrado en el aire una intuición muy potente, que es que toda esa reflexión que han venido teniendo acerca de el afuera como amenaza y cómo a eso le anteponemos un discurso inclusivo que lo recupera, es como si hubieran tomado en el aire la intuición de que efectivamente es así como opera el capitalismo neoliberal, digamos. Ahora, que es por la, perdón, pues solo para terminar la idea, que es por la recuperación de algo que viene de afuera, que lo nutre y lo reproduce. Uh-huh. Ahora, solo para que, porque tú y yo vemos la obra, pero quizás quienes nos están escuchando dicen, ya, pero ¿cómo sostienen narrativamente esas ideas tan densas que están ahí? Sí. Entonces, déjenme leerle el resumen que está puesto, porque yo no sería capaz de generar el resumen. Y dice, una junta de vecinos debe decidir qué hacer frente a un grupo de gente en situación de calle que se tomó la plaza del barrio. Y hay unas narraciones bien escalofriantes de que están viviendo bajo su ventana, básicamente, ¿no? Una tienda de decogar está al borde de la quiebra y necesita un milagro para salvarse de morir. Una facción clandestina de izquierda en el interior de Carabineros, mi historia favorita, debo decir, del interior, intenta hacer su primer atentado para hacer pública su adhesión al proyecto de transformación del país. Esas son las tres historias. Exacto. Que vemos en Estampida Humana, que, nota al pie, está en la cartelera del GAM hasta el 29 de junio. Entonces queda este fin de semana y el próximo, con funciones de jueves a sábado a las 19:30 y domingo a las 18:30 horas. Y una cosa que a mí me llamó la atención también de esta obra, en diferencia de las anteriores, que mi impresión es que en las obras anteriores siempre hubo uso del audiovisual y del juego con material pregrabado, con cámaras, pero aquí es mucha, o sea, como hay mucha parte de la obra que está en ese trabajo previo, y yo creo que también eso le da una densidad escénica que a mí me pareció súper interesante. Uno nunca olvida de que está viendo teatro, porque ellos entran y salen de escena todo el tiempo, pero hay harto pregrabado, digamos. Sí, y se integra de manera muy orgánica. Sí. No es para nada como un invitado estrella, digamos, el audiovisual. Yo, a propósito de que, claro, puede ser un poquito difícil seguir el hilo, porque partimos primero como por el sustrato de las obras, antes de, bueno, qué es lo que aparece. De la anécdota. De la anécdota. Yo voy a leer solo un parrafito de mis 7 páginas. Que después van a estar resumidas en la sección columnas de radio.unidad.cl.
Voy a hacer mi primera columna. Emociones. Sí. Pero es a propósito del argumento, que creo que puede servir, aparte de esa primera descripción, pero es lo siguiente. El argumento se sostiene, como sucede en otras de sus obras, en que en tener en el centro una decisión a tomar respecto de un lugar, que esto también me parece importante, pues siempre es respecto de un lugar, de un espacio colectivo. En este caso se trata de una plaza, diría yo que la plaza, porque, bueno, la cuestión es quién toma el lugar de qué. Entonces, bueno, en este caso se trata de una plaza en torno al cual estos distintos grupos tienen un interés de ocupación. La junta de vecinos del edificio aledaño, la tienda de electrodomésticos que está en casi quiebra, que está en una de las esquinas, los habitantes de las plazas de los que solo se hablan, que aquí vendrían a ser afuera del que hablábamos antes, que son personas sin domicilio fijo, algunos inmigrantes, hay perros, y hay estos carabineros que circulan en el sector. Los personajes de la tienda, de la Junta de Vecinos y el trío de carabineros son quienes nos adentran tanto en la intriga como en estas contradicciones internas a cada grupo, ¿no? A cada uno de los individuos y a las nuestras propias, porque en el fondo hay momentos de identificación con unos u otros. Cada uno de esos tres grupos está enfrentado a un problema que intenta resolver. La Junta de Vecinos, cómo recuperar el buen vivir de la plaza, sin por ello al mismo tiempo transgredir lo que consideran políticamente correcto. La directiva de la tienda debe resolver qué hacer para evitar la total quiebra en la que están. Y aquí voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con lo que tú decías de esa densidad visual también, esa densidad de medios que tiene. Todo lo que ocurre en la tienda es una reunión de dirección, en el fondo, adentro de la tienda, y es todo eso lo que está previamente grabado y tratado. No recuerdo ahora el nombre del diseñador, pero es maravilloso el trabajo que hizo, el que ya han trabajado. El diseñador integral es Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, que son... No, ellos, claro, sí, los contadores auditores. Sí, no, pero el diseño visual. Alex Warhorn. Exactamente, Alex, que hizo un trabajo increíble, porque el tratamiento, digamos, visual, gran parte de los actores están todos, los que son jóvenes, digamos, están envejecidos. Y es como ver una escena en medio mundo, ¿no te dio la impresión eso? Sí, hay algo de Don Pío, digamos, lo que hace Gabriel Ursúa, hay algo de Don Pío. Pero todo lo que ocurre al interior, digamos, el único interior que vemos, así como con calidad de interior, está previamente grabado y tratado con filtros que hacen que la imagen nunca es muy clara y pareciera que estuvieran siempre un poco transformándose en estas caracterizaciones. Además que es como ochentera. Muy ochentera. Tiene una estética ochentera. Es como que está fuera de tiempo respecto al otro espacio. Exactamente. Y ahí es súper interesante porque es un imaginario ochentero en el sentido que es un imaginario de un cierto progreso económico que ya no es. Y ahí dentro hay un personaje muy, muy interesante. Hay dos directores. Hay un gran director que es como el heredero oficial y hay una especie de codirector que casi no habla y que uno logra entender un poco que fue como el hijo bastardo del dueño de la empresa. Y nadie tiene solución para ver cómo salen esta vez de la crisis. Cuentan ellos que ya han salido varias veces de las crisis en las que han estado. Y el director le dice a este codirector, pero que uno supone que son un poco hermanos, que siempre han recurrido a él por su olfato, porque es quien tiene mejor olfato, y que siempre ha sentido un poco qué es lo que viene. Y el momento en el que él habla, que es un excelente recurso dramatúrgico porque esperamos mucho a que él hable. Entonces, cuando habla, es como cuando aparece Orson Welles en El tercer hombre, ¿no? Que tú misma me decías, es como el momento de... Sácate una presentación de personaje. Sácate una presentación de personaje. Y cuando él habla con una voz extremadamente aguda, y lo primero que hace, o una de las cosas que hace, es recordar el canto que él tenía cuando era niño. Sí, uno dice, ¿por qué este señor está hablando de eso? Claro. Y ahí hay una cuestión, hay un vuelo poético que adquiere la obra, que al mismo tiempo da mucha risa. Nadie se asuste porque no es un vuelo poético de una complejidad intelectual. La obra tiene densidad. Pero es muy nervioso igual. Es como una risa nerviosa porque es como que cringe. ¿Qué cringe nos da? Sí, es una cosa. Y a mí, y esto ya es interpretación mía nomás,
Yo lo más parecido en mi imaginario con lo que pudo resonar eso es con el canto de las sirenas de Ulises. Ah, mira. Y yo siento que ahí hay una cuestión, por eso digo que es una obra muy, o no sé si lo dije, pero yo creo que es muy performativa en lo que, porque aquello de lo que habla es lo que nos empieza a ocurrir. Uno empieza a tener ganas de escuchar y de poner el olfato ahí donde ese señor está viéndolo. Y al mismo tiempo yo en mi relación interna que hice con las sirenas de Ulises, que son las sirenas que llevan a la muerte, sí, y que están en una afuera, ¿no? Y este señor, bueno, él lo único que logra decir es que tiene que venir de afuera, que la crisis no la van a resolver desde dentro. Y eso, y aquí termino, yo sé que ya estamos un poquito en la hora, pero digo, ese vuelco de ese afuera, que supuestamente era una afuera que venía, digo, en las obras anteriores, que una afuera que venía a poner en tensión el grupo homogéneo, digamos, que intenta como definir su nosotros respecto de esos otros, aquí es como siento yo la brillantez de la obra, que es que comprende que es en realidad así, a la espera de una afuera que venga a perturbar el adentro, que ha funcionado en los últimos 40 años el neoliberalismo. Ah, mira. Ahora, mira, vamos a esperar tu columna, tu desafío de cómo vas a transformar esas 7 páginas en 1:30, 2. Sí. Pero quiero cerrar, nos quedan un par de minutos, pero quiero cerrar con algo que a mí me llamó mucho la atención de la obra, y que la obra abre y cierra con escenas de otra obra. Exacto. De obra que no fue derechamente de la compañía Bonobo, sino que No. fue una invitación que hizo el Teatro Nacional Chileno a el Pablo Mansi y a la Andreina Olivarí, Sí. a trabajar con ellos en una obra que a mí me encantó, me pareció hermosa, que se llamaba Cómo volver al futuro. Uh-huh. Y entonces aquí hay un par de personajes que Sí. aparecen en esa obra, que en Cómo volver al futuro estaban los maestros, además ya solo por ver al Pepe Sosa y a la Diana A la Sanz Diana en teatro ya es como listo, Sí. check, ¿cachai? Pero esta obra empieza y termina con Exacto. esas mismas escenas, y quería preguntarte por ese recurso, porque el Sí. resto de la obra es otra obra. Sí, bueno, es que ahí da mucho también, es que es muy entretenido, muy entretenido. Toda la especulación, por eso decía, a propósito de lo performativo, solo una cosita que no quería dejar de decirla, que es que la obra, yo siento que genera deseo, que es una obra estimulante. Entonces, trata de, en el fondo, cómo salimos de ese deseo capitalista reproductivo que recupere el afuera y lo convierte en algo. Es como las publicidades de WOM, en el fondo, ¿no? Que recuperan como todo el antisistema para enriquecer el sistema. Entonces, logra de alguna manera transformar eso en una energía libidinal real. Uno sale muy estimulado de la obra. Hay personas a las que les da mucha risa, hay personas que escribimos 7 páginas. Yo salí súper incómoda. Salí todo el rato preguntándome, ¿qué haría yo? En el lugar de los vecinos. En claro, el lugar de los vecinos. Por supuesto. Pero, siguiendo en esa problematización, pero yo siento que deja puertas abiertas. Bueno, a propósito de tu pregunta, claro, y esa obra se llamaba Volver al Futuro. Sí. Hay un personaje que no hablamos, que aquí lo interpreta la maravillosa Coca Guasini y que hacía la Diana en esa otra obra, que por error empezó a recibir revistas de futurismo soviético. Sí. Entonces está chalada con el tema del futuro. Y el asunto de cómo volver al futuro, en realidad la pregunta que hay ahí, siento yo, es cómo volver a la idea de que el futuro sea posible. Sí. En el fondo, cómo podemos seguir proyectando, y que está esa frase pero esa frase en el fondo, el progreso era mejor antes, ¿no? Como que sí. La idea de progreso era mejor antes porque ahora vemos la catástrofe que produce. Entonces, esa recursividad, siento yo que es que efectivamente es una pasada de posta de la compañía a sí misma. Y además es muy performativo también, porque en el fondo es cómo vuelven ellos al futuro de su obra. Bueno, ahí se lo dejamos. Bueno, lean la columna y vayan a ver de todas maneras. Vayan a verla. Vayan a ver entonces Estampida Humana de Bonobo Teatro, con dramaturgia de Pablo Mansi, dirección de Andreina Olivarí y Pablo Mansi, con un elenco fabuloso: Carlos Donoso, Paula Giglio, Gabriel Cañas, Gabriel Ursúa, Guillem Sepúlveda y Coca Guasini, con los contadores auditores en el diseño integral, que son colaboradores clásicos de Bonobo, que está en el GAM. Y Axel, que hay que mencionarlo porque de verdad el trabajo que hace Axel Warhol en diseño audiovisual y jefe técnico. Está la Carla Casali también en la Carla Casali, las pelucas y todas las cosas. Y ya nos nombramos Daniel Marabolí en la música y Alessandra Mazardo en la producción. La obra está de jueves a domingo en el GAM. Les quedan las 8 funciones este fin de semana.
y el próximo termina el 29 de junio. Y cerramos regalándole un librito a nuestra fabulosa panelista, gracias a nuestras amigas de Planeta. El descontento de Beatriz Serrano. A ver cómo te va con esta novela española. El descontento. Ahí te la dejo. De toda nuestra conversación. Ahí te la dejo. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos invitados, invitadas a que se queden para escuchar tantas canciones buenas, donde Muriel Riveros va a estar conversando con Marcelo Tautín, quien va a invitarnos a su próximo concierto junto a Asia Menor y Nina Suárez el 4 de julio, así que no se vayan. Gracias, querido Nacho. Nos vemos mañana a las 10 para Nuevo Comunicarte. Chau.